¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Seguimos en Teledía Primera Hora y es un gran gusto recibir a la senadora del Frente Amplio, secretaria general del Partido Socialista, Mónica Xavier. Gracias por acompañarnos. Un gusto. Buenos días. Estamos cerrando prácticamente el 2017, pero con una actividad parlamentaria realmente sorprendente y con temas que han generado grandes debates, no solo a nivel político en general, sino también a la interna del Frente Amplio. Bueno, hablábamos antes de volver de la pausa, que está entrando en cuestión de días nada más el proyecto de cincuentones, por ejemplo, del Senado. Sin duda. Siempre los fines de año son terribles, ¿no? Pero cuando los temas son temas de alta popularidad, controversiales, bueno, todavía parece más importante el remate de fin de año. Pero en realidad siempre nos pasa como en las casas, ¿no? Que queremos dejar todo a punto. Y bueno, creo que ha sido un año muy intenso además, ¿no? Entonces el remate es bastante coincidente con lo que fue la intensidad a lo largo de todo el año. Pero claro, todavía quedan muchas cosas en esta legislatura y hay que seguir trabajando intensamente. ¿Están conformes con el proyecto acordado? Hablando justamente de cincuentones, ¿se va a votar así tal como viene? ¿Se va a dar un análisis profundo? No, yo creo que analizarlo lo hemos analizado en profundidad. Esto hay que recordar, es un tema que viene desde 1996. Han pasado todos estos años y el reclamo es justo de parte de quienes requieren que esta injusticia se repare. Y lo que sí es real es que supone una erogación importante en un segmento de la población que, por más justo, insisto, que sea el reclamo, no es de los sectores más necesitados, porque seguimos teniendo, bueno, algunas prioridades que anteceden a esta problemática. Pero el compromiso es solucionarlo. ¿Y qué componentes se dieron? Bueno, por un lado, que a este intento de reparar la situación no se lo hiciera por el 100%, sino por el 90% de lo que suponía, y que además exista en esa resolución una medida sobre las comisiones de las aseguradoras. Este sistema previsional que se implantó en los años 90 en toda la región supuso en muchos países que se fuera acotando. Nuestro programa Frente Amplio dice disminuir el lucro de las aseguradoras. Y allí hay un margen muy importante, a tal punto que lo que se dice es, en este proyecto, que la que cobre por encima de la que cobra menos tasa, menos comisiones, no lo puede hacer por encima del 50%. O sea, hay una dispersión muy importante en lo que son las comisiones de la AFAP, y esto tiene el efecto redistributivo que no tiene el primer punto, digamos. El primer punto concentra sobre deciles altos de la población, que suponen sueldos y retribuciones jubilatorias altas, y esto otro tiene un efecto de dispersión sobre los más jóvenes además, que si uno mira cómo se distribuyen las edades y la adhesión a las diferentes aseguradoras, uno ve que quienes tienen sueldos más altos y edades más altas se concentran en mayor proporción en AFAP República. Tiene un efecto acumulativo de todos los años en que esto ha sido implementado, efectivamente, pero también los segmentos más jóvenes, esos que no pensamos a esas edades en los jubilatorios, nadie lo piensa, terminan con salarios más bajos pagando aseguradoras que tienen las tasas más altas, las comisiones más altas. Entonces ahí hay una voluntad, obviamente ha generado polémica, todo esto es complejo, pero sirve para generar un efecto más redistributivo, porque además vio que, aunque sea un indicador muy duro, difícil de mover, el índice de Gini muestra cómo Uruguay viene teniendo políticas que mejoran ese indicador en función de la mayor igualdad, y cómo una medida de esta naturaleza llegaba a mover la aguja en sentido contrario, a salir a la desigualdad. Entonces creemos que fue buena el intercambio que logró este proyecto
que se aprobará próximamente en Senado. Usted hacía referencia justamente al momento en el cual fue aprobada esta reforma mixta y días atrás el ministro Murro decía que el Partido Nacional y el Partido Colorado tendrían que hacer una especie de mea culpa y pedir disculpas por ello. ¿Comparte esto? Yo creo que hay una ausencia de autocrítica de parte de los partidos, de las direcciones de los partidos blancos y colorados, fantástica. A veces uno dice, bueno, pero si viene un extraterrestre a esta sesión del Senado, se cree que el Frente es responsable de todo, de lo malo, y como que tenía un poder cuando era oposición, que increíblemente se plantea acá. Yo creo que no hacen ninguna valoración autocrítica. Mire, empezando porque nosotros seguimos insistiendo en que las políticas redistributivas tienen que lograr que los segmentos más jóvenes, que es donde la pobreza se concentra, sigan siendo los primeros de la fila. Y nadie se hace responsable de haber dejado al país con 40% de pobreza. Entonces siempre todo es externo. La bonanza que ha generado el Frente Amplio es exclusivamente externa, es viento de cola. Acá nadie administró bien los dineros. Y los desastres que se dieron en otro momento fue por las tormentas del exterior. Entonces, así no se gobierna. Hay que reconocer errores, hay que repararlos. Y bueno, yo recuerdo que hacia el final del primer periodo de gobierno, el presidente Vázquez decía, finalicemos la herencia de hablar de la herencia maldita. Sí. Ahora, este es un resabio de la herencia maldita, No hay que olvidarse. Eso sí, hay que reconocer los errores propios. Y que sin duda los hemos cometido en estos años de gobierno. Pero creo que nunca hay un atisbo de autocrítica. El proyecto de Cincuentones, esta polémica que se generó, este debate a la interna del Frente Amplio, hace que termine el año con los sectores un poco más distanciados, teniendo en cuenta que trascienden en estas últimas horas que no estarían los votos, por ejemplo, en diputados para aprobar la reforma o este impuesto a las jubilaciones militares. Yo creo que no es efecto de los cincuentones, posicionamiento de algún legislador con relación al tema del impuesto es previo, hubiera existido o no esta polémica, y a mí me preocupa. Yo creo que hay que recordar que nosotros definimos el que en algún momento, si alguien sentía que no podía cumplir con la disciplina imprescindible en cualquier fuerza política, se autoexcluía. Y bueno, hay que pensar si alguien pretende autoexcluirse porque la actitud de querer votar solo aquello con lo que estoy de acuerdo no puede ser admitida dentro de una fuerza política que discute a veces hasta en exceso, que llegan los momentos de resolución y que además admite el votar dejando constancia de la discrepancia. Nos ha ocurrido absolutamente a todas las fuerzas políticas. Es imposible que uno siempre esté 100% de acuerdo. Entonces, acá hay una clara situación en la que cualquier sistema previsional, caja, servicio, como se quiera, como se denomine, ha supuesto siempre un impuesto puente, porque la realidad es clara, 470 millones de dólares se pierden por los servicios y pensiones militares. Es el único sistema previsional que no sufrió ajustes. Todos los demás han sufrido modificaciones, incluso más de una, tratando de adaptar una realidad que no podemos de otra manera modificar. Y es que el peso demográfico está siendo muy significativo en la ecuación de todas estas realidades. Entonces, la proyección para finales de este ciclo 2020 va a suponer 700 millones de dólares. Es una irresponsabilidad política no aprobar rápidamente la reforma, la denominada reforma de la caja, y a su vez no hacer algún sistema puente que en definitiva serían 40 millones de dólares, no sería una cuestión extraordinaria y que ayudaría a paliar esa situación deficitaria. Es un déficit para el conjunto de la sociedad. Entonces, creemos que allí hay que avanzar en la justicia previsional y hay que adecuar
entendiendo las especificidades de quienes trabajan en las fuerzas militares para poder ser equilibrados y hacer un sistema que pueda ir adecuando algunas cuestiones que hoy ya no tienen justificación. Todos somos responsables. En la última década es más responsable el Frente Amplio que otras fuerzas políticas, pero antes de esta década de gobierno frente amplistas hubo otras fuerzas políticas que gobernaron. Entonces, aquí, si usted habla con tranquilidad, nadie tiene argumentos sólidos para decir que no haya que hacerlo. Pero bueno, como todo es motivo de confrontación política y de debate con mirada electoralista, esto también. Volviendo al inicio de su respuesta, entonces, ¿usted cree que si hay algún diputado en particular que no está dispuesto a acompañar esa disciplina partidaria, debería evaluar justamente si continúa al frente o no de su banca? Bueno, el caso de Gonzalo Mujica, que se retiró hace poco, ahora Darío Pérez está palado en una situación similar. Nadie quiere que alguien se vaya. La tarea es inmensa de seguir transformando en un sentido de equidad al país, al conjunto del país, y uno siempre quiere tener más en la fila, no menos. Pero bueno, hay momentos en los que uno puede no sentirse con la suficiente adhesión en la fuerza política. A mí me resulta muy difícil pensar que compañeros que han pasado en luchas tan intensas, luego terminen abandonando la fuerza política. Me resulta extremadamente difícil entenderlo. Pero bueno, la ley de la vida, ¿verdad? Las organizaciones están para entrar y para irse también de ellas, y cuando uno no siente adhesión, bueno, es lógico que lo haga. Lo que yo creo es que no se le puede decir al frente que no discute, y no se puede salir siempre con la de uno. Hay que tener un mínimo de disciplina, porque no hay ninguna organización humana que logre ser eficiente si no tiene normas de convivencia que se respetan. Senadora, comenzábamos hablando y usted señalaba que el 2017 ha sido un año intenso, un año de mucho trabajo a nivel parlamentario que generó leyes como por ejemplo la ley integral sobre la violencia basada en género, y lamentablemente hemos tenido los últimos 2 meses nefastos prácticamente a nivel justamente de violencia de género. ¿Cree que en el momento que se implemente esta normativa va a ayudar a cambiar esta situación? Bueno, siempre decimos que no podemos ser fetichistas con las normas y pensar que su existencia va a transformar la realidad. Ahora, nosotros sabemos que aquellas mujeres que sufren violencia de género deben, cuando enfrentan la situación, pasar por una serie de lugares en el Estado que revictimizan para ella y para sus hijos la situación. Entonces hay una simplificación y un intento de no reestigmatizar a la mujer que sufre violencia de género por parte del Estado. Pero además hay una síntesis, hay una combinación de todos los elementos para dar una respuesta integral desde el Estado. A ver, no es que no hayamos tenido leyes, la ley que se debatió durante todo el 2001 y se aprobó en el año 2002, es una ley que avanzó, pero cuando uno estudia la legislación comparada, se da cuenta que los países que pudieron dar un salto mayor en calidad fueron aquellos que adoptaron este tipo de leyes que se llaman de tercera generación, en donde el Estado requiere de una integralidad que no tiene. Y uno a veces, cuando ve los casos fatales, siempre escucha que hubo una denuncia que no fue tenida en cuenta, que hubo un proceso por el cual no quedó claro por qué no hubo medidas cautelares cuando la ley las exige, o por lo menos determina que debe quedar constancia por qué no se aplican. O sea, hay un montón de agujeros en esa red que son muy grandes y por donde caen las situaciones y terminan siendo irreparables. Entonces, mire, como yo decía, todo es motivo de debates y confrontaciones. Esta ley la discutimos durante el final o mejor dicho, el inicio de la aplicación del Código del Proceso Penal.
también una transformación muy importante que genera mucha polémica, pero que supone que no deberíamos ni siquiera pensar en volver atrás, porque Uruguay tiene un atraso importante en esa materia. A ver, nuestro sistema de impartir justicia solo con Haití en la región se mantenían. Todos los demás habían ido a formas más garantistas. ¿Que pueden tener errores? Sí, claro. Ahora, eso de decir que la academia está afuera y no adentro es una división para todos los temas, ¿no? Sumamente artificial. Lo que hay son diferencias. Acá no hay bloques que la academia esté afuera y piense de una manera, porque hay profesionales que ayudan a la construcción de estas políticas públicas en su diseño, que también pertenecen a la academia. Y también hay profesionales que asisten a las comisiones parlamentarias y dan versiones contrapuestas sobre cómo solucionar las cosas. Entonces, no pensemos en un pensamiento único, en un blanco-negro para todas las cosas. Las realidades son extremadamente complejas. Hay voluntad, además, de ir adaptando y subsanando los errores. Nos va a pasar cuando, ojalá pudiera ser en esta legislatura y no volver a quedar pendiente, modifiquemos el Código Penal. Ahora, estamos hablando de 100 años de muchas de las normas, o de otras ausentes en donde todos los países de la región, para no compararnos con el primer mundo, hace 10 años que ya dieron ese paso. Entonces nosotros tenemos que poder ayudar a avanzar en ese sentido, con los más amplios consensos, sí. Pero quien diga que no se debate a nivel parlamentario, me parece que no está viendo el conjunto de los temas. Por ejemplo, aprobamos la ley de salud mental que va a suponer un cambio de paradigma extraordinario. Hay que reglamentarla, hay que ir adaptando, hay que ir tomando medidas. Entonces son cosas que uno las ve y dice, uy, qué conjunto de leyes. Pero veamos la trazabilidad, veamos longitudinalmente. ¿Y por qué hubo todo ese tiempo sin transformaciones? ¿Porque dormíamos los legisladores? ¿Porque no teníamos en cuenta las cosas? No, porque las leyes son construcciones sociales y requieren de motores dinámicos que muchas veces están en la sociedad civil, ¿tá? Y que lo que tenemos que lograr es que las políticas públicas, las normas que las rigen, den cuenta de esa complejidad y de esas diferentes expresiones que según desde donde se miren se ven de una manera diferente y por tanto se cuestionan. Entonces yo creo que ha sido un año que el resumen es intensísimo, que hay avances sustantivos, imprescindibles, ajustables, modificables, y que además hubo una polémica, una confrontación que a mi juicio es que las elecciones, para ellas se trabaja desde el otro día en que asumió este gobierno. El conjunto de comisiones investigadoras da cuenta de ello, y creo que, bueno, hay que remarla, hay que trabajar en este clima, pero no hay que perder el norte, ¿no? Hay que trabajar pensando en que la gente espera muchas de estas modificaciones. Y uno de los temas que tú decías, violencia integral. Bueno, puede ser muy cuestionable o muy discutible alguna de sus disposiciones. Lo que no podemos negar es que tenemos la realidad que tenemos. Cada 14, 17 minutos hay una denuncia. La sociedad además empieza a tener confianza en poder denunciar las cosas. Las sociedades están más violentas, sí, sin duda, pero también hay que lograr esa palabra que no es muy linda, pero es empoderar a la ciudadanía, en este caso a las mujeres, a que no hay derecho a vivir bajo la violencia y por tanto tienen que animarse a poder denunciar y a ser protegidas por el Estado en esa situación. En un minuto que ya estamos, se nos ha pasado volando la entrevista, usted hablaba justamente del tema de violencia, pero desde atrás surgió la posibilidad de educar en materia de trata de personas. Hablaba también en una de las sesiones de educar en tema de violencia. Sí. ¿Cómo se puede llegar a implementar justamente una adecuación con respecto a trata de personas? Bueno, esa también fue una ley importante. No teníamos una ley integral de trata.
habíamos legislado sobre el tema en el año 2008, tipificando el delito. Yo creo que hay elementos de los cuales la educación tiene que dar cuenta a lo largo de todo el ciclo educativo. Y nosotros tenemos que tener mucha más permeabilidad en la forma de educar a nuestros niños en particular a estas realidades y dar cuenta de una desigualdad de género en la sociedad. Y que esa desigualdad tiene que irse mejorando en materia de lo contrario, de lograr la igualdad, teniendo en cuenta que las niñas y los niños tienen que vivir una educación basada en criterios de igualdad. Y esto no es fácil, nadie pretende entrometerse en las currículas educativas, pero hay que enseñar para una vida libre de violencia, hay que enseñar para el respeto de la persona y el cuidado de la misma. Hay que hacer un montón de cosas que, puestas en la educación formal, también siempre generan polémica, pero es imprescindible, porque si no la sociedad no avanza, no da cuenta de estas inequidades que son de lo largo de su historia, ¿verdad? Recordemos cómo desde los cabellos el hombre de las cavernas llevaba a la mujer. Hay que cambiar eso y son pautas culturales, son modificables. Senadora, muchísimas gracias. Gracias a ti. Mónica Xavier en Teledía Primera Hora, hacemos una pausa y ya seguimos con más información. Mi esposa dice...